A mediados del siglo XII, dos niños de piel verde aparecieron misteriosamente en un campo de Suffolk. Pero, ¿quién o qué eran y de dónde venían? Las teorías van desde los extraterrestres y los Fa hasta los huérfanos de guerra y los niños traviesos. Mi propio interés por los niños verdes de Woolpit comenzó cuando me trasladé a East Anglia y me encontré con el pueblo de Woolpit un día que volvía de Bury Steedmans. El pueblo está a unos 11 kilómetros al este de Bury. Se reavivó cuando escribí un libro sobre el folclore y las leyendas de los Wolves de Yorkshire, que incluye un capítulo sobre los escritos del cronista monje del siglo XII Guillermo de Newburgh. Guillermo nació cerca de Burlington, y el priorato de Newburgh era una casa filial del priorato de Burlington. Y, más recientemente, en un relato ficticio de la vida y la época de Guillermo de Newburgh, que forma parte de una novela que estoy terminando, fantasía urbana medieval, hago que se encuentre con uno de los niños verdes. Pongámonos en situación. La historia básica es que, en algún momento a mediados del siglo XII, los aldeanos que traían la cosecha cerca de Woolpit encontraron a dos niños. Un muchacho y su hermana mayor, junto a la boca de una de las fosas de lobos del pueblo. En realidad, el pueblo debe su nombre a las fosas de lobos, que eran grandes agujeros en el suelo utilizados para atrapar lobos. Los niños estaban desnutridos, tenían la piel verde, hablaban en una lengua que nadie entendía y vestían un tipo de ropa que no les era familiar. Al principio solo comían habas crudas, pero más tarde empezaron a comer alimentos normales, tras lo cual su piel adquirió un tono más normal. El niño nunca recuperó la salud y murió poco después. Sin embargo, su hermana prosperó y acabó aprendiendo a hablar inglés. Le contó a Richard de Calne, el cabeza de familia que la acogió a ella y a su hermano, que venían de un lugar llamado Tierra de San Martín, donde el sol nunca brillaba y la luz era como la del crepúsculo. Dijo que habían estado arreando el ganado de su padre cuando oyeron el sonido de unas campanas que provenían de una cueva. Generalmente se atribuye a las campanas ser las de la catedral de Bury Steedmans y, tras seguir el sonido, finalmente salieron de uno de los pozos de lobos. Nuestras únicas fuentes casi contemporáneas son Guillermo de Newburgh, que escribía a finales del siglo XII, y Ralph de Coblesal, abad de una abadía situada a unos 50 kilómetros de Woolpit, que escribía unos 20 años después que Guillermo. Desgraciadamente, ambos son claramente forteanos en sus relatos, contentándose con describir las diversas maravillas y prodigios de su época en lugar de intentar explicarlos. Guillermo es también la primera fuente inglesa de historias de revenants, o lo que ahora llamaríamos zombies y vampiros. Por ejemplo, Guillermo dice que estaba abrumado por el peso de tantos y tan competentes testigos, aunque en términos modernos las únicas pruebas que tenía eran estrictamente de oídas, que se vio obligado a creer en los relatos de los niños verdes. Añade que la naturaleza de esos niños verdes, que brotaron de la tierra, es demasiado abstrusa para que la debilidad de nuestras capacidades pueda desentrañarla. No obstante, desde el siglo XIX han surgido diversas teorías para explicar la historia de los niños verdes. Desde que eran una metáfora de los británicos que ocupaban la tierra antes de la llegada de los sajones, hasta que eran extraterrestres atrapados en este planeta cuando su nave espacial se estrelló o el transmisor de materia funcionó mal. No tanto hombrecillos verdes entonces, como un niño y una niña verdes. E incluso que eran niños traviesos que se escaparon de cuidar el ganado de su padre, se perdieron en un bosque, y en palabras del historiador moderno Derek Brewer, no conocían la dirección de su propia casa. La explicación histórica más popular de los niños verdes es que eran hijos de inmigrantes flamencos,
lo que explicaría tanto su lenguaje ininteligible como la ropa poco familiar que llevaban. Por cierto, en esa época había una colonia de batanes flamencos en Fornam-St. a unos kilómetros al norte de Bury-St. lo que también explicaría el nombre de St. Martin's Land. Es significativo que un gran número de flamencos murieran en la cercana batalla de Fornam, 1173. Esto plantea la posibilidad de que los niños verdes quedaran huérfanos cuando sus padres fueron asesinados y huyeran al campo aquejados de lo que hoy describiríamos como trastorno de estrés postraumático, TEP, lo que también explicaría su extraño comportamiento inicial. ¿Y la piel verde? Podrían padecer clorosis, una enfermedad por carencia de vitaminas que da a la piel un tinte verdoso, pero que desaparece con una dieta mejor. Y luego están las explicaciones folclóricas o míticas. ¿Eran los niños una especie de elementales parecidos a los Fa, que accidentalmente se desviaron de su otro mundo al mundo real de las personas? Si se acepta este punto de vista, se ve reforzado por la creencia de que el otro mundo existe en paralelo a nuestro y se puede llegar a él a través de portales, como cuevas, y presumiblemente, fosas de lobos. ¿O se trata de un prototipo temprano de otro cuento popular de East Anglian, el de los niños en el bosque? Salvo que en esta versión, en lugar de ser abandonados por su malvado tío para que murieran en el bosque, fueron envenenados con arsénico, lo que también explicaría el color de su piel, pero sobrevivieron. Lamentablemente, la respuesta es que nunca lo sabremos, ya que 850 años nos separan de relatos que solo se basaban en rumores o folklore, leyenda urbana de un amigo de un amigo. Según Ralph de Coblesal, la muchacha trabajó posteriormente como sirvienta en la casa de Richard de Calne, donde se la consideraba muy libertina e insolente. Antes de desaparecer de la historia cuando se casó con un abogado de Bishops, ahora King's Lynn. Personalmente, soy un romántico y me gusta pensar que se trató de un encuentro con los Fa antes de que la gente y el mundo moderno los marginaran. Nunca sabremos la verdad que se esconde tras la historia de los niños verdes de Woolpit. Demasiados siglos se interponen entre nosotros y lo que siempre fueron fuentes inadecuadas. La explicación podría ser algo tan mundano como un encuentro mal contado con dos huérfanos de guerra traumatizados. Pero queda la tentadora posibilidad de que se tratara de un relato histórico de un encuentro entre la raza humana y los supervivientes de una raza elemental ahora perdida en el tiempo y el mito.